tenemos el pie y vamos a buscar en nuestra Biblia, váyase al libro de Josué. Josué capítulo 10. Empezamos hoy, hermanos. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 11. Cuando usted lo tenga, me da una amén. Entre tanto voy a orar. Gracias sea altísimo Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por las oportunidades y el momento que tú nos das de poder estar en este lugar, listos y preparados para llevar la palabra de bendición al corazón de nuestro hermano. Háblanos de la mejor manera, Padre, y edifícanos en todo momento. Pues en Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué, capítulo 10, versículo 1 nos dice: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad. ¿Qué era Gabaón, hermano? Como una de las ciudades reales y mayor que Ai. Y todos sus hombres eran muy fuertes. ¿Cómo eran sus hombres? Quiero que usted esté marcando esas cosas, pueda darse cuenta más adelante. Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Pideam, rey de Jarmú, a Jafía, rey de Laquis, y a David, rey de Eglón, diciendo: subid a mí, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmú, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habían en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Mas la palabra dice en el versículo 11: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde los cielos grandes piedras. ¿Qué arrojó Jehová, hermanos? Grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Gracias, gracias te damos a ti, Señor Dios, buen Padre Todopoderoso, por esta oportunidad y este momento. Ahora, en el nombre de Jesús oramos para que tú te maravilles y te glorifiques de tu palabra. Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Pues, hermanos, llegamos a un momento en el cual observamos a través de la palabra que hemos leído. Hemos podido observar cómo ahora los reyes empiezan a preocuparse, empiezan a afligirse, empiezan a ver de que hay
empiezan a darse cuenta cómo nuestro Padre opera, cómo estaba usando de una manera especial a este hombre que había puesto por delante, o más bien dicho, enfrente del pueblo. Yo quiero que ustedes se den cuenta que el sermón se le ha titulado Coalición de los Reyes Enemigos. ¿Qué llamó la atención a estos reyes? Conforme la palabra de Dios nos enseña, Adonisedec, rey de Jerusalén, había oído los acontecimientos, se había dado cuenta y posiblemente se había afligido y vio la cosa de cerca. Se puso a meditar: posiblemente me van a quitar mi tierra, la cual ya estaba quitada, si a Dios le pertenecía, y Dios se la quería dar a quien Él le placía, en este caso a su pueblo. Y vemos cómo este rey busca a través de diferentes reyes el apoyo y comienza a contactarse con ellos, comienza a mostrarles a ellos la necesidad de hacer una coalición, la necesidad de apoyarse entre sí. ¿Por qué? Porque vieron que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, venía con todo, digan con todo en el nombre de Dios. Y hermanos, era de afligirse, era de ver qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Y la palabra de Dios en el contexto cuando dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai, a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que le molestó al rey Adonisedec era los acontecimientos. Diga acontecimientos. ¿Qué quiero que usted analice? Tenga cuidado con lo que le dice. Muchos nos hemos predispuesto, hemos agarrado odio contra otras personas por lo que hemos oído. ¿No? ¿Qué es oír? Ay, oír. Lo que hemos oído a veces hasta nos han puesto en contra de nuestras propias familias. Y esto yo quiero que usted se ponga a analizar. No crea lo que yo le diga, pero crea lo que la palabra de Dios me está diciendo. Y la palabra de Dios manifiesta que como había hecho a Jericó, a su rey, a Jai también y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, eso llegó a él y le llamó la atención. ¿Cómo es posible? Si ellos, siendo uno de los pueblos supuestamente calificados entre los amorreos, que eran prácticamente enemigos de Israel, hoy estaban entre ellos como que nada hubiese pasado. ¿Dónde? Vayamos a ver, pero mira, primero vamos a contactar a los otros pueblos. Cada uno de estos reyes prácticamente estaban cerca. Cada uno de ellos tenían una distancia entre sí, la cual cada uno operaba, así como que si hablásemos de los departamentos de este país. Y entonces, viendo que había una pequeña población la cual había herido ya a 2 pueblos, llama la atención a este rey. Bueno, si hirieron a Jericó, hirieron a Jai y también terminaron con sus reyes, que me espera a mí, lo mismo. Entonces no. ¿Qué tal si nos reunimos, nos congregamos y hacemos un grupo mucho mayor de lo que ellos esperan? Supuestamente o posiblemente el rey pensaba, pues de esta manera no se atreverían a enfrentarnos. Pero yo quiero que usted, dentro de lo que ha ido analizando, se da cuenta que lo que lo estaba enfrentando no era el pueblo de Dios,
ellos. El pueblo de Dios estaba físicamente, pero el poder de Dios estaba espiritualmente entre ellos. Yo quiero que usted sepa que también el poder de Dios está entre usted y está con usted. Pero ¿cuándo usted lo puede sentir? En el momento que usted clama y puede ver la maravilla de lo que Dios hace en la vida de todos y cada uno de nosotros. Mas la palabra de Dios en el contexto nos dice, en el versículo 2, tuvo gran temor. Y nos damos cuenta cómo se sintió el rey. Se sintió indefenso, porque en su mente está pensando, ¿y qué habrán hecho que mataron a toda esta gente? Mas esta palabra nos dice tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales. O sea, Gabaón no era un pueblo pequeño. Por lo que estamos oyendo y estamos viendo, era mucho más grande que Jai, posiblemente un poco más todavía que Jericó. Mas la palabra quiere que usted pueda ver lo que vivían ahí, porque dice, Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y a todos sus hombres eran fuertes, o sea, eran hombres de batalla, hombres de pelea. Yo no sé cuándo han tenido la oportunidad de ver una congregación de gente fuerte. Da miedo. La sola apariencia de ver esos hombres musculosos, es como que me estuviera mirando a mí. Hombre, a cualquiera asustan, y más si son de mi tamaño. Y no, le digo, hermano, yo he andado en lugares donde asustan. Y me he enfrentado a gente grande, cuando estoy hablando grande, 2.23 de altura. Yo soy 1.94, imagínense uno de 2.23. Usted le llega por la rodilla. Si yo le llegaba por el pecho, usted por la rodilla. Pero ¿qué es lo que quiero marcar en su vida? Que usted pueda ver el acontecimiento. ¿Qué es lo que llama la atención a este rey? Lo que el pueblo de Dios había hecho. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que él ya tenía un perfil de lo que era Gabaón. Y sabía que ahí había gente fuerte. Pero lo que no entendía, cómo es posible que estos grandes hombres fuertes se habían doblegado y se habían mezclado entre los hijos de Israel. ¿Qué dice un dicho por ahí? Si no puedes con ellos, cómetelo a todos, ¿no? Usted sabe lo que le quiero decir. Si no puedes con ellos, aunque sea, acércatelos. O sea, pero yo quiero que estas palabras, cuando dice que todos sus hombres eran fuertes, significa que era un pueblo guerrero. Era un pueblo que defendía sus fronteras, un pueblo que defendía sus muros, un pueblo que cuidaba de su gente. Pero yo no sé si usted está pensando igual que yo, ¿y cómo se le doblegó a Israel? Sabe que a pesar de que era un pueblo fuerte físicamente, era un pueblo muy inteligente, un pueblo que analizaba, hombre, sí, oyeron los acontecimientos de una ciudad y de otra, no, hombre, mejor es, si no puedes con ellos, únete a ellos. Ahora, yo le quiero decir esto, hermano. Es muchas veces los acontecimientos de nuestra vida que no podemos, pero queremos insistir, queremos tratar y queremos, no puede. Déjenme en la mano de Dios. Y estas palabras lo podemos ver. Estos hombres, a pesar de su fortaleza, estos hombres guerreros, hombres entregados a la batalla, fueron inteligentes, a pesar de que habían hecho una trastada al pueblo de Israel. No olvidemos qué fue lo que le hicieron. Los engañaron. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 13: por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Orán, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Lachis, y a David, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme. Hermanos, él estaba formando
una coalición. Se estaba poniendo de acuerdo con 5 reyes para poder hacerle frente al pueblo de Israel. Y vemos que Él les pide que llegaran a ese lugar. Cuando la palabra está hablando de subir, lo está haciendo ver en el contexto norte-sur. Subir significa que los del sur iban a subir, iban a llegar hacia el norte. Usted va a ver que la palabra de Dios hace un enfoque de bajada. ¿Por qué? Porque vienen del norte hacia el sur, vienen hacia abajo. Cuando usted ve el mapa siempre el norte queda arriba, el sur abajo, el este a la derecha y el oeste a la izquierda. Entonces, vemos que este rey les pide a cada uno de estos reyes que suban a él, a ayudarle. ¿Por qué? Porque querían combatir ¿a quién? A Gabaón. Porque Gabaón había hecho paz con el pueblo de Israel, con Josué. Y la palabra de Dios dice: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque he hecho paz con Josué. Ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. No se atrevía a enfrentarlo él solo. Pero podemos ver lo que nos dice el versículo 5 en cuanto a estos 5 reyes o 5 pueblos que se iban a unir para hacer una batalla, un enfrentamiento, o iban a apoyar de una manera a este rey para ver de qué manera derrocaban o derribaban al pueblo de Israel. La palabra de Dios en el versículo 5 nos dice: y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. 5 de ellos, dice la palabra, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos. ¿Qué hicieron? Vamos, apoyémonos. La palabra no habla ni especifica cuántos hombres se hicieron enfrentar, cuántos hombres se juntaron, pero calcule, Sijai, que tenía una población de unos 12,000, posiblemente estos pueblos, por ser un poco más grandes, tenían una población un poco mayor. Y no solo eso quiero que usted analice, sino que también quiero que usted piense, si tenían un poco cada uno de los pueblos, un poquito mayor de 12,000, multiplíquelo por 5, que son los 5 reyes, y 6, el rey de Jerusalén, el rey Adonisedec, y empieza a tirar cuenta contra cuánto se iba a enfrentar el pueblo de Dios. Yo más bien diría contra cuánto se iba a enfrentar Jehová. Hermanos, en lo que yo estuve leyendo la palabra, hay contextos que a veces parecen increíbles. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos expresa acontecimientos y hechos que se dieron en esos tiempos. Y es increíble ver que un pueblo tan pequeño como Israel tuvo que enfrentar prácticamente a 6 reyes. Pues Jehová Dios sabía de lo que era capaz su pueblo, pero también sabía que él iba a tener que ayudarle. Y yo quiero que usted se dé cuenta que él sabe que usted es capaz de hacer algo, pero también sabe que él tiene que ayudarle a usted, hermanos. Tiene que ayudarle. Porque él sabe hasta dónde podemos llegar. Mas la palabra dice que se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ellos. Se empezó lo bueno. Atacaron el pueblo, mas no contaban que el pueblo ya había mandado avisar al pueblo de Israel que les ayudara. ¿Qué fue lo que dije? El pueblo había mandado a qué? No le oigo, hermano. Amén. ¿Qué es lo que usted entiende cuando usted ora? Usted ha mandado avisar a Dios que usted necesita ayuda. No sé si me está entendiendo. Estoy tratando de ponerlo de la manera de que usted hasta dormido me entiende.
Pero eso es lo que hace cuando usted ora. ¿Por qué? Porque usted está orando mostrándole al Señor que mis fuerzas ya no son mías, Señor. He hecho cuanto podía. Hoy te estoy buscando a ti para que tú hagas lo que yo no puedo hacer. Y eso era lo que estaba aconteciendo. La palabra es clara, pelearon contra ella, o sea, se le fueron encima. Mas dice el versículo 6, entonces los gobernadores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a los siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitaban en las montañas se han unido contra nosotros. Ven y ayúdanos. Miren, ¿se dieron cuenta que largo ese versículo? ¿Qué analiza usted de ese versículo? ¿Quién me dice qué puede analizar del versículo? Les digo yo, cuando hay aflicción, es cuando usted más puede orar. ¿Me está entendiendo? Cuando está pasando problemas, es cuando usted se acuerda todo el rato que existe un Dios todopoderoso que le puede ayudar. Mire el versículo y mire lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es el momento que usted tiene ahora. Ay, Señor, mírame, ayúdame, búscame dentro. Todo usted tiene ahora tiempo para Dios. Y usted puede ver a través de ese versículo 6 cómo estos habitantes de Gabaón mandan a buscar a quien le podía ayudar, a pesar del acontecimiento del engaño que ellos habían hecho a ese pueblo de Dios. Ellos sintieron un poco de confianza, un poco de confiabilidad. Ellos sintieron, bueno, ellos nos pueden ayudar. Si no nos atacaron, no nos hicieron nada, pero nos hicieron esclavos y servidores del pueblo de Dios. Gloria sea a Dios. Ahora están atacando ¿a quién? ¿A quién estaban atacando? A los servidores de servidores. Entonces, ¿qué sucedía? No, hombre, tenemos que ir a ayudar. Mira lo que dice el siguiente versículo, más abajo. ¿Qué nos dice el 7? Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. ¿Quiénes fueron? Él y todo el pueblo, y todos aquellos hombres fornidos, fuertes, hombres que estaban preparados para la batalla, hombres que habían sido entrenados, hombres que habían sido prácticamente instruidos en armas de guerra, en proteger, en defenderse, en proteger al pueblo. Eso fueron lo que escogió Josué. Vamos, tenemos problemas. Ahora nos están mandando a avisar de que están siendo atacados aquellos que estaban ¿dónde? Entre nosotros. Así que ayudémosles. Leemos ese versículo nuevamente, nos dice: y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra. ¿Qué significa? Empezó lo bueno, hermanos. Él decidió, pues, vamos a ese lugar, vamos a ir a Gabaón, porque la guerra se ha declarado a ellos y por tanto nosotros les vamos a prestar la ayuda. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos metemos en problemas? Dios está viendo cuando empezamos a pedir para que Él nos ayude. Y nos damos cuenta de que cuando tú clamas a mí, como dice la palabra, Él te responde cuando dicen amén. Mas esta palabra en el versículo 7, cuando nos muestra que había subido Josué con todos estos hombres de guerra y todos los hombres valientes. ¿Qué significa valientes? No tienen miedo. Gente que ya estaba preparada, o mato o muero. Así es. Gente que ya había tenido, por decir así, un training, una preparación. Habían ya peleado contra dos pueblos y habían vencido. Pero no sé si sabían que contra lo que se iban a enfrentar, y ese es nuestro problema, que a veces no sabemos contra lo que nos estamos enfrentando. Ellos
posiblemente no tenían conocimiento de que se iban a enfrentar prácticamente a 6 reyes. Ellos pensaron que iban a ser atacados por un solo rey, pero más el pueblo amorreo se había congregado, se habían unido y se habían aliado. ¿Para qué? Para destruir a todo lo que se le pusieran enfrente. ¿Saben por qué? Ellos no querían salir de la tierra que Jehová Dios le había jurado a los padres, que a ellos les pertenecía. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Más la palabra dice en el versículo 8, y Jehová dijo a Josué, no tengas miedo. Yo no sé cuánto han tenido la oportunidad, y me tomo la molestia de decir, de que usted está parado enfrente de alguien que le puede rajar la cara. ¿Sí? Sí, usted está con una sonrisa. Está parado enfrente de alguien que tiene un cañón para volarle los sesos. ¿Cómo estaríamos? ¿Verdad? Que llega a nosotros el factor temor, el factor miedo. El cristiano difiere de los del mundo, porque el cristiano, como no hemos aprendido más, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a orar. Señor, si este es el último día de mi vida, tómalo en tus manos, llévame con todo, aunque me despedacen aquí, pero yo sé que allá estaré entero nuevamente. Va. El cristiano, muchos se inclinan al Dios que conocemos, muchos buscamos a Jesús, que Él haga la obra, pero ¿qué tal si la obra es de que suceda lo que sucede? Y es donde critican, y es el Dios a quien tú le sirves. Sí, es el Dios a quien yo le sirvo. Ya no me necesitaba aquí, allá arriba me tiene otro trabajo. Pero el mundo no lo entiende. Pero nosotros clamamos y sabemos que vamos a recibir una respuesta. Más la palabra de Dios dice, no tengas temor de ellos. Hermanos, en realidad el temor se apropia de la persona. ¿Cómo manifiestan las mujeres el temor? Gritando. Miren, ¿saben que el grito de las mujeres es un grito a veces ensordecedor? El grito de la mujer a veces paraliza al que llegó a hacer las malas obras. Hermana, que le estoy diciendo, grite, venga ahí. Miren, hasta las palomas salen volando por todos lados, el grito que a usted a veces da. Y ese grito, ¿qué hace? Alarma todo el contorno, todo el alrededor. Pero la palabra de Dios lo que está diciendo, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Hermanos, ¿quién hizo todas las cosas? Jehová Dios. ¿Quién es el dueño de cada uno de nosotros? Él hace conforme a su voluntad. Alguien le han dado algo en su mano y le dicen, va, esto es tuyo, hace como tú quieras. A nadie no le han dado a usted algo en su mano y le dicen, es suyo, haga lo que usted quiera. Si usted lo quiere regalar, lo quiere vender, lo quiere tirar, lo quiere meter en el mar, lo quiere, haga lo que quiera, es suyo. Eso es lo que Dios está diciendo. Miren, no importa que hagan ellos, que yo te lo doy en tu mano, ahí está, haz tú lo que tú quieras con ellos. Ellos vieron eso. No era lo que iban a hacer con el pueblo de Dios, no, sino lo que el pueblo de Dios iba a hacer con ellos. Y no solo eso, sino también el poder de Dios manifestado delante de cada uno de ellos. En este sermón, prácticamente vamos a ver uno de los milagros. Hay más de un milagro que se acontecieron en este momento, pero uno de ellos es cómo la mano poderosa de Dios interviene a favor de su pueblo. ¿Qué significa? Si tú eres pueblo de Dios escogido, nación santa, Él va a intervenir en tus problemas, en tus enfermedades, en lo que tú estés pasando. Él va a intervenir en todo momento. No te va a dejar. Dígale al que está a su lado, Dios no te va a abandonar.
¿Por qué? Porque Él nos da garantía que aunque nuestros padres y madres nos abandonen o nos dejen, con todo nos va a recoger. ¿Qué significa? Con todo lo que usted tenga, su problema, su enfermedad, su padecimiento, todo le va a recoger. Y la palabra nos muestra a través de lo que Él les dice: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Qué pueden observar cuando dice ninguno de ellos prevalecerá delante de ti? ¿No han visto contiendas? Personas bien fuertes, grandes, y un chiquitín así, ¡plum!, lo tiró al suelo. Va, miremos la Biblia. Un acontecimiento: David y Goliat. Un hombre de casi 3 metros y algo contra uno de posiblemente 1,60, 1,65, y lo tiró abajo. Solo póngase a ver. Ninguno, dice la palabra, de ellos prevalecerá delante de ti. Es como la palabra que nosotros hemos oído, que no hay arma forjada que prevalezca contra un hijo de Dios. ¿Por qué? Diga: porque Jehová es mi escudo. Esa es la palabra. No recuerdo quién dio un testimonio una vez que lo habían apuntado con una escuadra en la cabeza, enfrente de la cara así, y le dieron plac, 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 y no disparó. No entendía el que estaba tirando por qué no disparaba. Si Dios solo puede poner el dedo así y ahoga la bala, a todo lo que quiera, tírale todo lo que quiera. ¿Y sabe qué? Después que le robaron y no lo pudieron matar, lo dejaron ir, y a lo lejos, dice el hombre, cogió los tiros, ¡pam, pam! Ahí empezó a disparar la cosa. ¿Qué sucede? ¿Cree usted de que ha sido algo coincidente? En la mano poderosa de Dios, hermanos. Y eso es lo que sucede. ¿No le ha pasado a alguno que va al médico y le miran el escáner y la meten en la máquina milagrosa y todo, y nada le hallan? Y usted tiene algo porque le molesta, y se va dando cuenta que más adelante le diagnostican que no saben cómo era posible que usted estaba viva si tenía no sé qué tumor, qué cáncer, qué no sé qué, pero no le habían hallado nada. Es la mano poderosa de Dios. Si el hombre camina no por sus fuerzas, sino por la fuerza de Dios en el hombre, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice en ese versículo de ellos: ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Por qué? ¿Cuándo han ido a los pueblos? ¿No han visto? Hay los corderos. Miren, como que era el tiempo del espadachín, se agarran y son buenos y saben cómo agacharse y le pegan en el suelo y ahí van contra, hombre. Y mira qué miedo da eso. ¿Por qué? Porque en un descuido vuela la mano y empieza a saltar la mano. No dice, posiblemente era mañoso y le volara la mano. Pero solo pongas a ver una pelea de espada, hermanos. Sí, esa cosa es difícil, hermano. O sea, usted no sé si tiene, bueno, yo no creo que ni yo tendría el corazón para ver algo así, porque era una cosa sangrienta, dura, y la palabra está garantizando que ninguno prevalecerá delante de ti. Mas dice el versículo 9: Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Hey, vamos a ayudar a este pueblo de Gabaón. Démosle. Toda la noche caminaron caballos, o como fue que llegaron, toda la noche. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos que lo que Dios va a hacer es algo grande. A veces no lo entendemos. A veces no entendemos que lo que Dios quiere hacer es un milagro notorio. No lo podemos ver. Pero vemos cómo este hombre, siendo llamado por Dios, recibe ese momento de fortaleza para avanzar con el pueblo a ese lugar. Más la palabra dice
los llenó de consternación delante de Israel. ¿Qué significa consternación? ¿Quién me dice? ¿Qué entiende? ¿Sí? Confusión, dice el hermano. ¿Sí? Tristeza. Los hizo caer en sentimiento. Hubo una combinación de sentimientos con pensamientos, viendo la acción de lo que se estaba dando, y posiblemente los confundió, los hizo que se consternaran. Bueno, ¿qué está pasando? Porque la palabra cuando dice Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. ¿Qué significa? ¿Qué me pueden decir que significa que los hirió con gran mortandad? Significa que los israelitas hicieron conforme a lo que habían aprendido, atravesarlo con sus espadas. Pero eran tantos que no daban abasto. Y se van a dar cuenta por qué. Porque la palabra de Dios dice, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Bet-Horón, y los hirió hasta Seca y Maceda. ¿Qué significa? Que le estaban dando y dando, pero posiblemente, quiero que usted recuerde los acontecimientos primero de Moisés, la mano arriba, con la vara. No olvidemos el próximo acontecimiento de Josué con la lanza arriba. ¿Qué estaba mostrando? El poder de Dios. Hoy, cuando leemos este contexto del versículo 10, cuando dice, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Bet-Horón y los hirió hasta Seca y Maceda, está mostrando hasta dónde el pueblo pudo dar. Pero ¿qué sucede? ¿Sabían ustedes que una batalla tú lo das todo? ¿Qué es lo que viene aquí? Cansancio. Más, la palabra de Dios nos enseña que no estaban solos. Diga, no estoy solo. Podemos vernos solos, pero el enemigo ve lo que están con nosotros. ¡Aleluya! ¿Qué le parece a usted? Dios hace que vean lo que están con nosotros. Por eso usted va a lugares que ni la voltean a ver, o te hace invisible. Usted se ve y todo, pero no lo ven los demás. Más la palabra de Dios nos dice en el versículo 11, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras. Aleluya. Esto es duro, hermano. ¿Saben que yo les digo? Oiga esto, las piedras teledirigidas. ¿Sabían que el ejército norteamericano tiene un tipo de misil que va en base a rayo láser? ¿Qué significa? Que ellos desde cierto punto pueden operar el misil que viene a saber de cuántos kilómetros y lo dirigen directamente al objetivo que quieren. Mire la piedra. ¿Usted cree que eso es nuevo? Mire, si la Biblia está hablando del poder de Dios, Él hizo las cosas. Y la Biblia nos está enseñando algo muy poderoso. Porque la Biblia dice, mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron. Murieron, hermanos. Mas yo creo que usted pueda ver esto, que estas piedras teledirigidas tienen 5 puntos muy importantes. Primero, su fuente, ¿de dónde venía? Diga, de Jehová Dios. ¿Quién es el que nos sustenta? Jehová Dios. ¿Quién es el que nos restaura? Jehová Dios. ¿Quién es el que nos sana? Jehová Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. 2. ¿De qué tamaño era la piedra? Dice la Biblia que eran de tamaño grande. No sé cuándo han tenido la oportunidad de ver los granizos de hielo que caen. Aquí no han caído muy grandes, pero en Estados Unidos han caído granizos que son del tamaño de una pelota de softball.
Algunos creen que también son del tamaño del melón. Vaya, que le caiga, por decir a usted, uno en el dedo gordo nada más. Yo creo que usted se moriría, pero de la risa. ¿O no? ¿Se imagina que cuando usted mira el dedo gordo lo ve todo desfloronado? Solo póngase a pensar. Y la Biblia dice que las piedras eran grandes. El tercer acontecimiento era una acción mortal. Y la Biblia manifiesta que murieron más por las piedras. Murieron más. ¿Qué significa? Dios sabe nuestro andar, sabe nuestro venir. Y atacó a quienes, a los que estaban en contra de su pueblo, como quien dice, los que están en contra de él. Pero, o sea, yo no sé si usted está igual que yo con la incógnita. ¿Y cómo las piedras sabían quién eran los israelitas y quiénes no? Yo quiero que piense. No me haga caso a mí, piense y analice. No duerma esta noche, quédese pensando, Señor, ¿y cómo era que pedirle saber de que aquel había que darle una pedrada y aquel no? ¿No le parece curioso? Hermano, diga, en Dios no hay curiosidad. Él no ha creado. Él sabe quién es bueno aquí, quién es malo. Él lo sabe. Aunque todos estemos sentados aquí escuchando la palabra y los que están escuchando en internet, en la radio también, sabe que usted y yo, entre todos, son quienes somos buenos y quienes somos malos. Él lo sabe. Entonces, ¿qué significa? Posiblemente cada una de las piedras ya tenía el nombre de lo que él quería que ya no estuvieran. ¿Y quiénes quería que no estuvieran? Todos los amorreos. De los 5 reyes que se habían congregado, se habían reunido para atacar a su pueblo. Mas la palabra de Dios nos dice, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Y tengo otro punto más. Quiero que usted pueda ver cómo el Señor tenía una selectividad para el enemigo. Nos damos cuenta cómo en esta ocasión lo selectivo que fue, que cabal le caía al que estaba peleando contra el pueblo. Ella a mí me tiene intrigado. Yo no sé si usted, pero a mí me tiene intrigado. Miren, nosotros estamos sentados ahí y cabal le cae la pedrada a usted. Miren, y a nadie más. Solo usted la ven toda con la lengua, con usted de corbata ahí tirada. ¿Qué pasó? Se pregunta la gente. ¿Qué pasó? Digo, ya te necesita. No. Te sacó de existencia. Se llama void. Ya no funciona aquí en este mundo. Fuera. Porque la palabra de Dios lo está mostrando. Y uno más que nosotros podemos darnos cuenta y podemos ver que todo estaba cubierto. Toda la franja que él tenía hasta donde iban a correr los israelitas detrás, porque él estaba pegándolo con una emboscada también. Como dicen los salvadoreños, los petuntes. ¿Se imagina usted? Ellos cubriéndose de lo que vienen correteándolo atrás, y de este lado le están tirando. ¿Y quién? Me imagino que ya le están pensando, ¿y quién nos está tirando esta piedra y de dónde? Hermano, yo corras a los israelitas otra vez. Podría suceder algo, pero Dios ya tenía destinado que todos morirían. No importa qué hicieran, a dónde se metieran, morirían. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo garantizaba. Él tenía que limpiar la tierra de todo, podríamos decir, de toda cosa que no fuera para agradarlo a Él. ¿Y quién era el que agradaba a su pueblo? A Dios, su pueblo, nadie más. Por tanto, hermanos, vemos que no siempre funciona el hacer una coalición o el tener el apoyo de otros para cosas malas. Si Dios está pendiente de todo lo que podamos hacer, y Él tiene un plan también para las cosas malas.
Una vez oí decir a una de mis compañeras que muchos afilan su estaca, mas no se dan cuenta que en una caída se les puede penetrar a ellos mismos. Y esto es lo que sucedió con estos reyes. Afilaron su estaca para el pueblo de Dios, mas no se dieron cuenta que Dios estaba esperándolo a ellos cuando su pueblo llegara a atacarlo para él rematarlos. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga, por favor, entonces gracias Señor Dios y buen Padre Todopoderoso por tu palabra y por el momento que nos ha dado de estar en tu casa. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.